Quiero compartir con ustedes hoy una palabra que el Señor tocó mi corazón. Hoy no hay nadie de allá de Montevideo, así que digo esto porque, como algunos ya saben, nosotros empezamos lo que se llama Conexión Betel, que es una reunión semanal que estamos haciendo con los que están estudiando allá en Montevideo. Y la primera yo tuve que compartir algo y les decía a ellos que si después ellos venían al culto iban a tener que verme compartir de nuevo 2 platos, porque era algo que estaba preparando para compartir aquí con ustedes. Y quisiera comenzar en esta noche. El título del mensaje hoy es Pensados por Dios. Pero yo quisiera comenzar preguntándoles algo un poco incómodo en esta noche. Ustedes saben que a mí me gusta hacer preguntas incómodas, pero no, esta no es tan incómoda. Pero sí suena un poco incómoda. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes acá leen la Biblia? No precisa hacer con frecuencia todos los días, o ya la leyeron, o leen cada tanto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen un versículo que les encanta, o el versículo que ustedes a veces saben de memoria, o algún versículo que les gusta? ¿Tienen algún versículo que les gusta? La Noni tiene un versículo. La Meli. ¿Cuál es el versículo? A ver. Santiago 1:19, ¿qué dice? Bueno, muy personal también, ¿no? ¿Noni? El Salmo 23, lindo. ¿Te acordás algo del Salmo o no? A ver. Bueno, igual, bien, aplauso. Aplauso para Noni. Iba a seguir, Iba a seguir, bien. Lindo salmo, ¿no? ¿Algún otro, Nico? ¿Usted tiene alguno que...? ¿Cuál? 3:30. ¿Cuál? ¿Cómo es que dice? ¿Qué dice? Debo menguar yo para que él crezca. Lindo. ¿Icar? Jesús yo. Es el versículo, sí, el más corto, porque es el único que te aprendiste de memoria. Muy bien, qué lindo, ¿no? Nosotros tenemos versículos que nos gustan y versículos que ponemos siempre en nuestros perfiles, ¿no? O a veces uno entra al perfil de Instagram, no sé qué, dice el nombre y abajo un versículo bíblico. Qué lindo, lee la Biblia, dice, ¿no? Le preguntó al ChatGPT, dame un versículo para poner en el perfil de Instagram y así lo coloco. Pero yo quiero hacerles la pregunta inversa ahora. Ustedes que leen la Biblia, ustedes que me dijeron que tienen versículo que les gusta, ¿alguno de ustedes podría decirme o tiene algún versículo que ustedes dicen, para mí este es el peor versículo de la Biblia, si yo pudiera sacarlo de la Biblia, lo sacaría? ¿Tienen alguno de esos versículos que ustedes dicen, qué versículo feo? Suena incómodo, ¿no? Porque parece que estamos traicionando la palabra del Señor. ¿Cómo va a ser fea la Biblia? ¡Qué peligro! ¿Hay alguno que diga, che, este versículo a mí la verdad que no me gusta? ¿Tienen alguno de esos o no? Liberten a Barrabás. Este se fue a la polémica ya. Bueno, no nos gusta así lo que sucedió, ¿no? Pero hay algún versículo que ustedes me digan, che, esto que dice este versículo no me gusta. Miren que no es pecado que no le guste algún versículo de la Biblia. Pero vieron que esa es una pregunta que a veces nosotros no la tomamos en cuenta. Siempre tenemos los versículos que nos gustan y esos son los que atesoramos. Un día estamos haciendo un devocional, leemos un versículo re lindo y ahí uno ya sabe que encontraron un versículo porque ahí entran a mirar la historia allí de Instagram y están uno pone un versículo, el otro no sé qué, un matecito con la Biblia. Yo miro esas cosas. Ahí de mañana doy una descroleada y miro, yo sé quién hace devocional, quién no. Pero es interesante esta pregunta. Esta pregunta a veces suena como traición, pero yo personalmente, en mi opinión personal, creo que hay un versículo que la mayoría me parece que estaríamos de acuerdo en que sería el peor, o uno de los peores de la Biblia. Quizá un versículo que si te tocara a vos, iba a ser de lo peor que te puede pasar. Vamos a Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7.
Y este versículo para mí, estos dos versículos, son dos versículos que si yo pudiera borrarlos, los borraba. Pero bueno, es lo que está ahí, ¿no? Es lo que Jesús dijo todavía. Dice así, 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. 22, 7, 22 y 23. Y el 23 ahí dice, entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Saben que este versículo a mí me genera mucha ansiedad? Me genera un poco ¿por qué? Primero que nosotros tenemos que entender que Jesús está hablando a ciertas personas. ¿A quién está hablando Jesús? Jesús no le está hablando a pecadores, no está hablando a gente que fuera de la iglesia, no le está hablando a gente que no haya ido a la iglesia. ¿A quién empieza Jesús hablando? Él dice, ustedes, en aquel día muchos profetizarán en mi nombre y en mi nombre ustedes me dirán, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Es decir, Jesús está hablando con personas que estaban dentro del ministerio, personas que enseñaban la palabra, personas que hacían milagros en su nombre, personas que expulsaban demonios en el nombre del Señor. Entonces no eran personas ajenas a la iglesia, eran personas que, en aquel momento no había iglesia todavía, pero eran personas que conocían el nombre del Señor, que hacían cosas, pero Jesús en realidad sí se está refiriendo a la iglesia, porque se está refiriendo el día del juicio. Entonces, ¿por qué a mí me da un poco de ansiedad? Porque este versículo lo que nos dice a nosotros es que aún yo, siendo acá, vengo el sábado, dirijo, canto, les predico, pero este versículo a mí me dice, todo eso que vos estás haciendo, puede que llegue el día del juicio y el Señor te diga, apartate de mí, yo a vos no te conozco. Entonces genera esa ansiedad como decir, ¿qué tengo que hacer yo entonces? ¿Será que me puede llegar a pasar eso cuando yo me presente delante del Señor? ¿Será que mi salvación está en un riesgo, corriendo un riesgo de decir, no importa lo que yo haga o lo que yo busque, qué pasa si yo llego delante de Jesús y Él me dice, apartate que no te conozco? ¿Se imaginan lo que pasaría o lo que sentirían ustedes en ese momento? Si el día del juicio ustedes se encontraran delante de Jesús y ahí Jesús le dijera, yo a vos no te conozco. Y es el Tito ya que tocaba los sábados. Ahí el Tito les muestra la grabación que tenemos. Mira, yo estoy en YouTube allá tocando en Betel. Pero qué fuerte, ¿no? Entonces me imagino que ustedes pueden entender por qué es un versículo que a mí no me agrada mucho. Porque me hace pensar, toda la Biblia nos hace pensar en nosotros y hacer un razonamiento interno siempre. Pero este versículo particularmente a mí no solo me hace pensar en mí, sino que también me hace como que entrar a muchas veces dudar de la promesa de salvación que el Señor me dio. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para saber? Porque yo sé que si tengo fruto, el fruto se va a ver sirviendo al Señor, haciendo cosas. Entonces, ¿cómo sé si voy a llegar a esa salvación o voy a llegar y el Señor me va a decir que no me conoce? ¿Será que aunque sirva a Dios, no me asegura que Él me conozca? Y ahora, como contraparte de este versículo, cuando yo pienso en eso, yo también pienso en un versículo que a mí me gusta mucho y que muchos de ustedes conocen y muchos ya lo han usado y lo saben también de memoria, saben esa frase al menos, que para mí es uno de los versículos más hermosos de la Biblia. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿Dios a nosotros nos conoce? ¿Qué es el primer versículo que les viene a la mente o frase cristiana que nosotros sabemos? ¿Se acuerdan o no? A ver, alguien que diga ahí. Si yo les digo a ustedes, ¿cómo yo sé si Dios me conoce? Sí, a ver. Que conoce hasta la cantidad de pelo que tenemos. Hay un versículo que dice eso. Jesús hablando. Pero hay otro más lindo todavía, que habla acerca de que Jesús nos conoce aun cuando, ¿antes de qué? Aún antes de nacer. ¿Se acuerdan? El Salmo 119, versos 13 y 14, dice así.
Lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual, que me gusta cómo suena. Dice, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Qué hermoso este salmo. Este sí me gusta. Este no lo sacaría. Ahora, qué contraste cuando comparamos estos dos versículos. El que menos me gusta y uno de los que más me gusta. El que menos me gusta, cuando nosotros lo comparamos a este, nosotros entramos en un pequeño problema. Llamémosle problema, pero sí se nos presenta una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Es, si Dios a mí me creó desde el vientre de mi madre, y la Biblia dice, el salmista me enseña que Dios me conoce aún antes de que yo naciera, Él me formó, Él creó todo lo que hay en mí. ¿Cómo puede ser que cuando alguien se presente delante de Jesús, Jesús le diga, yo a vos no te conozco? Pareciera como que fuera una incoherencia en la Biblia, ¿verdad? Si Dios formó a todas las personas, ¿cómo puede ser que cuando se presenten delante de Dios, Dios le diga que no los conoce? ¿Está mintiendo Dios? ¿Cómo será eso? ¿Dios se olvidó de mí? ¿Dios se olvida de las personas, será? ¿O pasó algo en el camino? ¿Qué quiere decir entonces Jesús cuando le dice a las personas y cuando le advierte a ellos y le dice, miren que en los últimos tiempos, aún aquellos que me servían, yo les voy a decir, no los conozco? Vamos a analizar un poco esto. En el mundo de los videojuegos, ¿hay alguno acá que le guste jugar? La mayoría de los hombres. ¿Y alguna chica, no? Tenemos gamers girls, más o menos. Bueno, pero en el mundo de los videojuegos yo siempre digo que hay dos personas. Una persona es el que, cuando entra un videojuego que tenés que crear tu personaje, llega y pone el botón aleatorio y el personaje que salga entra y juega porque él está apurado para jugar el juego. Y otras personas, como yo, que cuando yo llego a estos juegos, igual paso 5 horas armando mi personaje allí, viendo sombrerito, color de ropa. Mariana es así porque ya sabe, ¿no? Yo jugaba unos juegos y a veces la llamaba, mira, ven acá a ver si este personaje está parecido conmigo, le decía. Y ahí venía, y ahí ella se sentaba, ya la hacía sentarse conmigo y empezaba a buscar una nariz parecida con la mía, las orejas, el pelo. Y eso me encanta de los videojuegos, poder armar el personaje. Me acuerdo con mi hermano cuando éramos chicos, nosotros teníamos la Play y íbamos a jugar no me acuerdo qué FIFA fue que lanzaron la chance que vos podías armar tu equipo, ¿no? Podías armar todo tu equipo. Entonces nosotros pasamos horas, les digo, horas del día sentados armando la iglesia, ¿no? La alianza, el equipo de la alianza. Entonces poníamos al Allen de golero, era mi padre y el Danielito de zaguero, me acuerdo, el Richard Correa de lateral también. Yo jugaba en el medio y el Nico era el delantero. Pero pasábamos horas armando cada personaje. Entonces, vamos a armar a papá, decíamos, vamos a empezar armando a papá. Y ahí poníamos un zaguero, le poníamos bien alto, y ahí le poníamos una barba, no sé qué, buscábamos un pelo. Y pasamos horas buscando una nariz que combinara, una orejita, todo para que llegara a quedar parecido. Y ahí de repente se decía, pa, está igualito, está igualito. Y ahí después llegaba mamá y decía, mirá, hicimos a papá. No tiene nada que ver, me decía. Siempre dice eso, vos hacés, armás y vos decís, che, quedó igual. Después le mostrás a otra persona, nada que ver. Me pasó hace poco, hace poco compré el FIFA para jugar con los gurises a un juego también que vos te creás tu personaje y vos sos el que juega. Y ahí yo dije, voy a hacer algo. Y ahí en YouTube, cómo hacer la cara de Cristiano Ronaldo, ¿no? Y ahí me puse. Pero estaban ellos esperando para jugar y yo como 1 hora cambiando carita y no sé qué. Y ahí dije, che, igualito a Cristiano Ronaldo. Dije, ahora van a ver quién soy, les decía yo, porque estamos hablando por disco, ¿no? Esperen que yo entre. Cuando entré, nadie sabía quién era. Para mí estaba igualito, pero nadie sabía quién era. Y saben que yo creo que Dios, o este salmo, nos muestra que Dios es también de ese tipo de grupo de personas que les gusta armar las cosas con la mayor perfección posible. El salmista nos está diciendo, desde el vientre de tu madre, yo te formé. Y yo me imagino a Dios ahí eligiendo, a ver qué nariz le pongo a este le voy a poner más narigón, a este le voy a poner un poquito más de oreja, más oreja, ahí se le fue la mano a la oreja, nació el Icar. Sabía que yo te decía, ¿no?
Pero y ahí, el Señor, yo creo que no es de esas personas, y esto es importante que tú sepas, el Señor no crea personas aleatorias. Cuando Él te formó en el vientre de tu madre, Él no presionó un botón aleatorio, que salga lo que venga, y saliste vos y bueno, te tocó lo que te tocó, lamento. No, Él dice allí, el salmista, es impresionante lo que el salmista está hablando, porque Él dice, tú me formaste, qué maravilloso que soy. Dice el salmista, joder, orgulloso, ¿no? Parece el Santi, era el Santi que estaba escribiendo ese salmo, era así. Pero imagínense lo que está diciendo el salmista, él dice, así como soy, con mis defectos, con todos, soy una creación maravillosa porque fue Dios el que pensó hacerme así, hacerme de esta manera. Así que Dios no crea a esas personas, vos no sos un accidente, vos no sos un error. Cada detalle en ti fue hecho por Dios. Cada partecita tuya fue Dios que la diseñó, que la planificó. Pero ahora, el centro del mensaje de hoy que quiero hablarles es que no es que Dios solamente hizo nuestro cuerpo, no es que solamente Dios hizo la parte física nuestra, sino que primero Dios también diseñó nuestra vida, una vida para nosotros. Pensó en un propósito y lo más importante de todo, el Señor soñó con una versión de cada uno de nosotros. Eso es lo que yo quiero hablar en esta noche. Nosotros en la vida tenemos dos versiones. Una que fue la versión que el Señor soñó cuando nos armó en el vientre de nuestra madre y la versión en la cual nosotros llegamos a ser, o la versión en la cual nosotros nos transformamos de nosotros mismos. La palabra formar, que está ahí en el Salmos, viene del hebreo asá, y no es la misma que se usa para la creación, que es bara, cuando habla el relato de la creación, que es formar de la nada, sino que este formar que está usando el salmista significa diseñar con intención o tejer con un propósito. La palabra que él está usando es justamente una palabra que indica que no es una cosa que solo lo armó y lo dejó, sino que lo armó con un propósito, con algo específico, tenía algo pensado. No fue algo de, bueno, es una obligación de hacer a alguien, se unió el padre y la madre y tiene que salir un bebé, entonces voy a formar algo, sino que tiene que ver con intención. Es decir, cuando yo leo esto, yo pienso que Dios no solamente nos creó a nosotros, sino que Él imaginó quién podríamos llegar a ser. Cuando Él estaba formando a Samu allí, en el vientre de su madre, Él se imaginó quién podría Él llegar a ser, a dónde Él debería llegar. Él no estaba pensando en, ¿cómo va a quedar acá? Él estaba pensando en, yo a esta persona le voy a poner tanto de comedia, tanto de drama, tanto de esto, de aquello, buena persona, músico, ¿no? Fue tirando cositas, poniendo ingredientes, como la intro de las chicas superpoderosas. ¿Miraron las chicas superpoderosas? Azúcar, flores y muchos colores. Yo me acuerdo. Y así fue como el Señor fue armando a cada uno de ustedes. Alguno le puso mucho azúcar, muchas flores, muchos colores. Pero el propósito que Dios tenía cuando lo formó en el vientre de su madre era porque Él estaba mirando a la persona en la cual Él quería que ustedes se convirtieran. Él dijo, yo voy a colocar todo esto en este recipiente, pensando en que todo el potencial que puede llegar a tener. Él se va a convertir en esto, se va a convertir en una persona que va a predicar mi palabra, se va a convertir en una persona que va a ayudar a otros, se va a convertir en una persona que va a amar a otros, se va a convertir en una persona que va a traer mucha gente a mis pies, que va a predicar mi mensaje, que me va a buscar, que va a estar a solas conmigo, que va a orar, que va a buscar mi palabra, que va a servir en la iglesia. Ese es el pensamiento que el Señor tenía cuando nos creó a cada uno de nosotros, cuando empezó a poner aquellos ingredientes. Ahora, el problema es que nosotros podemos terminar, o que tú puedes terminar siendo alguien que Dios no reconoce. Y es ahí donde tenemos que volver al pasaje de Mateo 7. Y es ahí donde tenemos que conectar estos dos versículos. Lo más fuerte de Mateo 7 es que esa gente hacía cosas espirituales. Fíjense que ellos profetizaban, echaban fuera demonios, predicaban la palabra, hacían milagros, la gente se sanaba
Ellos sanaban personas haciendo milagros en nombre de Dios. Eran gente espiritual. Pero el problema era que ellos no tenían una relación con Dios. Servían a Dios, predicaban, participaban de la obra, tomaban la Santa Cena, pero no buscaban a Dios. Esos son los que Jesús está hablando el día del juicio. Personas que van a llegar allí, estaba en alabanza, líder de alabanza quizá, tocaba todos los sábados, todos los domingos, adoraba a Dios allí, con las manos levantadas, con la guitarra, con el bajo, en la batería, sirviendo a Dios, pero durante la semana no buscaba a Dios. Durante la semana no oraba. Venía acá y cerraba los ojos porque estaba allí adelante. Adoraba a Dios solo cuando la gente lo miraba. Cuando llegue delante del Señor, el Señor te va a decir: yo no te conozco. Nunca tuviste una relación conmigo, una relación personal conmigo. Van a ver aquellos también que venían todos los sábados. No importa que yo viera, venían a la iglesia. Escuchaban el mensaje, aguantaban al Rodri hablando 1 hora, 2 horas traje hoy, el mensaje es más largo, así que prepárense. Escuchaban al Rodri hablando sin parar, diciendo cosas, pero después salían y la semana se olvidaban de todo. No buscaban al Señor, no buscaban su palabra, no leen la Biblia, nada. La cosa es que tú podés hacer cosas para Dios. Ustedes pueden hacer cosas para Dios y aún así vivir lejos de su presencia. Tú puedes hacer un montón de cosas para Dios, pero estar lejos de su presencia. Y mira, el problema no es que Dios no te conozca. Ese no es el problema. El problema es en lo que te estás convirtiendo tú. Eso quiero que tú pienses en esta noche. ¿En qué te estás convirtiendo? Cuando el Señor pensó, ¿qué tan lejos estás de aquel modelo que el Señor tenía cuando Él te pensó en el vientre de tu madre? ¿Para dónde está yendo tu vida? ¿Para dónde te estás dirigiendo? ¿Te estás dirigiendo para aquel lugar que el Señor soñó para vos? ¿O para un lugar totalmente diferente, totalmente oscuro, totalmente alejado de Él, totalmente alejado de los propósitos que Él te dio? A cada uno de nosotros nos fueron dados dones, nos fueron dadas características en nuestra vida. ¿Cómo las utilizamos? ¿Las utilizamos en favor del reino de Dios, como Él esperaba? ¿O las escondemos, las ahogamos? Las ponemos debajo de una piedra y la escondemos en la piedra de nuestro corazón y que nadie sepa. Y yo prefiero ser mala gente que ser buena gente, porque mala gente me va a ir mejor. Nosotros siempre hablábamos con Mariana en casa. O sea, a la mala gente le va mucho mejor en el mundo siempre, porque van pasando por arriba de todo el mundo y van conquistando todo. ¿Y qué queremos nosotros? ¿Ganarnos el mundo o ganarnos la eternidad? ¿Hacer tesoros en la tierra o hacer tesoros en el cielo? Entonces, siempre que nosotros pensamos eso, pensamos en que me estoy convirtiendo más a lo que este mundo espera, estoy anhelando las cosas que este mundo me quiere dar, o estoy usando aquello que el Señor puso dentro de mí para hacer una diferencia en el reino de Dios. Hay personas que se alejaron tanto del diseño original de Dios que cuando Él las mira ya no reflejan nada de lo que Él formó. Repito esta frase: hay personas que se alejaron tanto del diseño de Dios, original de Dios, que cuando Él las mira ya no reconocen nada de lo que Él formó. Esas son las personas que van a llegar allá, el Señor les va a decir: no los conozco. Se alejaron tanto del propósito, que no es que Dios no conozca quién es la persona, es que Dios no conoce en qué se convirtieron. ¿Entienden? Cuando lleguen delante del Señor, Él va a mirar allí y Él sabe, quizás hasta llame por lista, ¿no? Amigo Héctor, y ahí llega el Héctor allá, se presenta delante del Señor. Y ahí que el Señor va a ver su vida, su caminar. Y el Señor no lo va a comparar a Héctor conmigo, no lo va a comparar con Santi, no lo va a comparar con Níker, ni con Samu, ni con Mateo, ni con nadie, ni con Mateo, yo tampoco. El Señor lo va a comparar con aquel Héctor que Él formó en el vientre de su madre. Y va a decir: ¿qué tan cerca llegó este Héctor a ser aquello que yo tenía planificado para él? A veces nosotros creemos que no tenemos, algunos no creen que tengan libre albedrío, creen que todo está planificado y que vamos a llegar a ser
Dios ya sabe lo que yo voy a hacer y eso es lo que me va a convertir y no hay vuelta atrás y ya está. No tengo cómo cambiar eso en mi vida. Si vos tenés ese pensamiento, vos nunca vas a progresar, porque vos estás estancado en saber que no pasa, no importa lo que pase, el Señor va a cumplir su propósito en mi vida. Y ese es un grave error teológico. El Señor cumple su propósito principal, que es que todos sean salvos, es que cumplir lo que Él dijo en la Gran Comisión, cumplir la salvación, cumplir todo el plan. Ese propósito se va a cumplir. Y nadie que no quiera hacer eso se va a imponer delante del Señor. Si uno no quiere, Él va a llamar a otro o va a obligar a esa persona si Él necesita que sea esa persona, como lo hizo con Jonás. Entonces, el propósito de Dios es un propósito que sí va a cumplir. Esa es la voluntad global de Dios, se va a cumplir. Ahora, el propósito que Dios tenía para vos va a depender de tu cercanía con Él. Está en vos convertirte en eso que el Señor soñó para ti o en convertirte en algo totalmente diferente. Convertirte en algo que el Señor no reconozca. ¿Se acuerdan de la historia de Saúl? Estoy mirando La Casa de David. Muy buena la serie, me puse a mirar ahí. Más allá de las diferencias bíblicas, que siempre las hay, pero es muy interesante también la historia de Saúl, como la cuenta ahí. Saúl fue un hombre que fue ungido para ser rey. El primer rey de Israel. Dios lo eligió a él. Y si ustedes leen cuando Samuel unge a Saúl, dice que él va a ser un rey que va a conquistar y le da una promesa y todo, cosa buena. El plan de Dios, le está mostrando el plan de Dios para tu vida. Vas a conquistar, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, Y Saúl empieza a conquistar. Y el pueblo de Israel empieza a crecer, y empieza a ganar batallas, y empieza a hacer cosas. Hasta que un día hay unos amalecitas que se levantaron contra Israel, lo quieren atacar. Entonces Dios dice, bueno, se terminó con estos amalecitas, estos siempre están atacando, siempre se rebelan contra mí, los voy a exterminar de la tierra. Y viene el profeta y le dice a Saúl, Saúl, anda ya, vas a ir a destruir a los amalecitas, vas a derrotar todo, pero quiero que elimines todo, que no sobre nada. Vaca, todo animal, toda cosa que haya ahí. Los amalecitas eran un pueblo que tenían eran medio caníbales y tenían muchas cosas espirituales fuertes. Y él dice, mata todo. Y Saúl fue, venció a los amalecitas, venció al ejército, pero ahí él vio que el pueblo, él quería ganarse el favor del pueblo. Entonces, ¿qué dijo? ¿Saben qué? En vez de matar a las ovejas, las vacas, voy a aprovechar y reparto contra las casas, las familias de Israel. Le doy un poco de vaca para un poco de oveja para aquel, me agarro un esclavo para mí, para mi casa, hago esto, hago aquello. Y desobedeció a Dios. Y eso le costó el reinado. El profeta se viene delante de Saúl y le dice, Saúl, ¿vos desobedeciste? Saúl dice, no, yo no desobedecí, derroté a los amalecitas, fuimos victoriosos. Y ahí el profeta le dice, ¿y qué son esas vacas, esas ovejas que estoy escuchando en el patio de tu casa? Y ahí le dice, por causa de esto perdiste tu reinado y Dios se aparta de ti. Es interesante también estudiar eso, no lo vamos a hacer hoy obviamente, pero nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a vivir en nuestra vida. En aquel tiempo no era así, pero cuando el rey era ungido, el Espíritu Santo vivía dentro de él, Dios estaba con él. Y dice que en ese momento Dios abandona la vida de Saúl y él queda atormentado. Yo siempre creo que es porque fue una persona que experimentó el Espíritu en su vida y cuando el Espíritu ya no estuvo más, el tipo quedó atormentado. Ya no sabía vivir sin esa presencia de Dios. Pero un pecado, él desobedeció a Dios, una orden directa de Dios, le costó el plan que Dios tenía para su vida. El Señor tiene un plan para nosotros. Vamos a ir a Proverbios 16. Fíjense lo que dice Salomón, el hijo de David. Proverbios 16, verso 1. Dice así.
Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El proverbista acá nos explica por qué pasa esto, por qué pasa eso de que nos alejamos del Señor. Es que cuando por nuestra propia opinión nosotros nos creemos puros, cuando por nuestra propia opinión nosotros creemos que no tengo más nada que aprender, estoy bien como estoy, todo lo que tengo planificado en mi vida, ya me miré un montón de TikTok de finanzas y de inversiones y de la carrera que quiero, ya sé lo que quiero para mi vida, tengo todo planificado, entonces yo estoy bien, eso es lo que hay que hacer. Porque cuando vos empezás a mirar esas cosas en las redes, es eso que te convence realmente, ¿no? Todo es fácil. Ellos te dicen, no, porque el problema es vos tenés que hacer esto con tu dinero, o las carreras del futuro, y ahí te dan todo, cómo tenés que hacer los 5 pasos para no sé qué, para ser rico y que no sé qué, y te dan 1000 ideas. Y cuando vos te convences de que tu propia opinión es la opinión que vale, es cuando nosotros dejamos de escuchar la opinión de Dios. Es cuando dejamos de depender de Dios. A veces en nuestra vida nos pasa que nuestra vida se vuelve un caos, se da vuelta cabeza. Y a veces es que Dios está revolviendo nuestra vida para que nosotros volvamos a Él, porque Él dice, che, yo tengo la respuesta y vos te estás yendo por otro lado que no tiene nada que ver. Si oraras, si me buscaras a mí, yo te iba a ayudar, pero en vez de eso yo te voy a obligar a que tú me busques. Y ahí Él empieza a mover y ahí nos tira un terremoto en nuestra vida. Y ahí todo se vuelve cabeza abajo y no te queda otra cosa más que venir a orar y decir, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Y el Señor te dice, tranquilo, yo soy el que tiene el control. Yo soy el que tiene un propósito para tu vida. Vos tenés que estar tranquilo. Jesús dijo que el cristiano no debería preocuparse con el mañana, ni con lo que va a vestir, ni con lo que va a comer. ¿Qué quiere decir? ¿Que los cristianos tenemos que ser imprudentes y no planificar nada? No era ese el sentido que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba diciendo que primero pensemos en el hoy, que no dejemos que el mañana nos quite el sueño, que el mañana nos estrese. No dejemos que el futuro nos quite la alegría de hoy. Hoy es que tenemos que estar alegres. Y del mañana el Señor se va a encargar. Y yo sé que a veces en la vida es difícil porque mañana te levantás y sigue igual que ayer. Pero a veces nosotros queremos que el mañana sea ahora ya. Que sea ya, que llegue ya todo, que todo sea ya. Pero el Señor sigue buscando su propósito. Y es porque a veces nosotros nos desviamos del propósito de Dios a causa del pecado. No del pecado que nosotros cometemos, sino de la idea del pecado en el mundo. Las cosas de este mundo nos desvían tanto de Dios que cuando nosotros nos colocamos de nuevo en el camino, ahí es un largo volver, purificar cosas en nuestra vida. Nadie nació odiando al vecino. Nadie nació siendo chismoso. Nadie nació siendo boca sucia. Nadie nació, teniendo pensamiento de cualquier cosa. Nadie nació así. Sin embargo, nuestros padres muchas veces, la crianza donde nosotros estamos, nos enseñaron cosas que a veces no estaban bien, no estaban correctas. Nuestros amigos nos llevaron por caminos que no eran el correcto. Y nos fuimos transformando en algo que el Señor no planificó. Y cuando volvemos al Señor y volvemos nuestra vida y decimos, Señor, yo quiero seguir en ese camino, entonces ahí es cuando el Señor tiene que empezar a romper cosas en nuestra vida. Y aquello que se volvió en mí el dolor, el odio, la amargura, el Señor tiene que empezar a arrancar eso. ¿Y cuál es la única forma de arrancar? A veces nosotros creemos que sea magia, porque a veces pensamos que es así. El Señor me cambia, entonces, ay Señor, ayúdame a amar al prójimo. Amo al prójimo. No. Ay Señor, es como aquel que dice, no te ves llorando, no llores. ¿Por qué estás triste? No estés triste. Y ahí piensa que se va a arreglar, ¿no? No estés triste. Y ahí queda contento. No funciona así. Cuando el Señor cuando en nuestra vida ya se agotó la paciencia del día a día y el Señor tiene que darnos paciencia,
El Señor no te va a dar paciencia así. Acá llegó Mercado Libre y ahí paciencia para vos. No, el Señor va a poner un amigo que te saca la paciencia, te drena más la paciencia y tú vas a aprender a tener paciencia. El Señor te va a dar, ¿vieron aquel que decía, el que pide paciencia vendrán las pruebas? La manera en que nosotros nos entrenamos. Yo les puedo decir acá a todos los que estamos en cualquier área de nuestra vida, ustedes lo saben, sea un deporte, sea en el área musical, sea en lo que sea. Mateo les puede decir acá, si yo tengo que hacer un instrumental, una cosa, si yo no practico en mi casa, el día que vengo acá, hago fiasco. Los dedos no me salen. ¿Y cuál es la manera que tengo que hacerlo? Tengo que sentarme y hacerlo, cada día. Y a veces hay una moda ahora en los músicos que dicen que es el worship, ¿no? La música worship porque es muy fácil de tocar. No hay muchos arreglitos, nada. Antes eran los rock, unas cosas re locas. Y entonces, ¿qué pasa? La música se vuelve simple, los músicos se vuelven simples. Entonces hay un montón de músicos que ya es más fácil, es sencillo, tengo que hacer 2 cositas y está pronto. Y es fácil tocar. Y ahí cuando ves un músico de antes o un músico que no es de la iglesia, que es de afuera, el tipo arruga cualquier instrumento, hace 1000 cosas, pero porque él se esfuerza, practica, hace las cosas, hace todo lo que tiene que hacer. Pasa lo mismo con los deportistas. El deportista sabe que no tiene que alimentarse mal, el tipo no se alimenta mal, se alimenta bien y está. Ahora nosotros sabemos que tenemos que alimentarnos bien, pero la pizza dulce siempre. Hablando en eso, el sábado que viene creo que vamos a comer algo, pero les digo después del mensaje. Pero la persona que tiene un objetivo en su vida, para cumplir ese objetivo, para mejorar, ella tiene que pasar por esas cosas. Y el Señor nos hace pasar por eso justamente para eso, para que aprendamos. El Señor no te puede dar el trabajo de tu vida al siguiente día. El otro día hablábamos con la Meli. Uno termina de estudiar y tiene que trabajar y ir. ¿Y cuándo va a venir mi trabajo? El Señor no te va a dar a vos el trabajo de tu vida al día siguiente que vos te recibas. Porque si Él te diera el trabajo de tu vida, seguramente lo perderías. Porque no estás preparado para ese lugar. Si el Señor me diera a mí el trabajo que tengo hoy, que es un trabajo que a mí me gusta, cuando yo empecé a trabajar con 17 años. Si el Señor me hubiera dado ese trabajo a esa edad, seguramente yo lo hubiera perdido, porque yo era tremendo vago. Y tuve que aprender. Tuve que salir de un trabajo que me agobiaba. Tuve que salir de ahí. Me fui a trabajar al Macro, a hacer un trabajo que odiaba, levantarme a las 6 de la mañana. Y ahí el Señor me enseñó a hacer las cosas con excelencia, aunque no te guste, a levantarte, a tener que ir, a tener que estar. Y el Señor me fue bendiciendo en ese lugar, me fue haciendo crecer, Hasta que el día llegó en que el Señor abrió puertas para mí. Pero ahí yo ya estaba preparado. Ahí yo ya pude pararme frente a la persona que me iba a entrevistar y decirle todo lo que ya había caminado, toda la experiencia que yo tenía, todo lo que había atrás en mi mochila, pero era porque el Señor me había llevado, enseñándome, mostrándome el camino. Hace muchos, no me acuerdo hace cuántos años que Matías tomó el líder de acá de los jóvenes. ¿Se acuerdan ustedes o no? ¿El 2020? ¿Por ahí? Bueno, 2020, 6 años atrás. Parece que no es mucho, 6 años, ¿no? Pero en 2020, cuando estaba Matías ahí, nosotros trabajamos con Matías y demás, y Michelle me preguntó, Rodri, ¿no querés dirigir los jóvenes, ser líder de jóvenes, no sé qué? Viene generación en generación, mis padres siempre habían sido líderes de jóvenes, no sé qué, yo pensaba que algún día me iba a tocar. Y en ese momento yo le dije, no sé, ponelo al Mati. Le digo, yo creo que el Mati tiene un pastoral en él que lo va a hacer crecer, que lo va a ayudar. Y yo no sé si estoy preparado. Y le dije que no quise. 6 años, Yo estoy 100% seguro que si el Señor si yo le hubiera dicho que sí, yo hubiera fracasado rotundamente. Porque si ustedes me vieran 6 años atrás, ustedes iban a decir, ¿quién es el Rodrigo que está predicando ahí? Porque yo no tenía nada que ver. Solo mi esposa acá puede decirle quién era yo
hace 6 años atrás ella tiene mi historial allá, mi historial de palizas que me dio, ella tiene todo guardado. Pero yo hubiera fracasado. Y el Señor tuvo que enseñarme muchas cosas en estos 6 años. El Señor tuvo que mostrarme muchas cosas. Y cuando yo estuve preparado, la oportunidad volvió. Sin que yo pidiera, sin que yo dijera nada. El Señor abrió puertas para Mati para crecer en su ministerio pastoral. Y ahí surgió la oportunidad de nuevo. Y yo le dije que sí al Señor. Pero hoy mi mente es otra, mi cabeza es otra. Pero todo eso fue a través de pruebas y batallas que la gente a veces no ve, pero uno tiene que enfrentar. Así que las batallas que tú estás enfrentando en tu vida es porque el Señor te está preparando para el propósito que Él tiene para vos, para lo que Él quiere para tu vida. Y escúchenme bien cuando les digo esto. La prédica no es el Señor quiere lo mejor para vos y el Señor quiere que vos tengas un montón de cosas y el Señor quiere... Ellos se pusieron a limpiar y barrer. ¿Qué lo parió? Bueno, pero lo que les decía es, la prédica de hoy no es decirles, el Señor quiere todo lo bueno para vos y siempre va a ser lo mejor. Y si vos le seguís a Dios vas a ser rico, pero si vos te vas por el otro lado vas a ser pobre y morir de hambre. No es esa la prédica. Esteban fue un discípulo de Jesús. Después que Jesús ascendió. ¿Saben quién fue Esteban? ¿Ustedes conocen la historia de Esteban o no? Muy pocos la conocen. Esteban fue el primer mártir de los cristianos. A él lo llevaron frente al Sanedrín allí, frente a los fariseos. Y le empezaron a preguntar acerca de Jesús. Y Esteban empieza a hablar acerca de Jesús y les da una cátedra de Jesús de las promesas del Antiguo Testamento hasta el cumplimiento en Jesús. Les da una cátedra de teología a la gente que está parada allí. A los tipos les dio tanta rabia, pero tanta rabia, que mandaron a apedrearlo. Cuando Esteban estaba ahí en el medio, dice que levantó la mirada y vio a Jesús en el cielo. Lo sacaron a Esteban para afuera y vino un montón de gente y lo apedrearon hasta matarlo. ¿Saben quién estaba ahí apedreando a Esteban? El amigo Pablo, escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento. Él estaba ahí apedreando a Esteban para que vean la transformación de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál era el propósito de Esteban? El propósito de Esteban era morir por el Señor. El propósito de Esteban era darle una cátedra a esa gente y estar allí para que Pablo lo apedreara. Para que el camino de Pablo fuera a encontrarse con Jesús y Pablo se convirtiera en aquel que el Señor soñó cuando lo formó en el vientre de la madre. Entonces muchos de nosotros, el propósito que Dios tiene con nosotros no tiene que ver con riqueza de este mundo. No tiene que ver con crecer y tener muchas cosas. Quizá el propósito de Dios con tu vida tiene que ver mucho más profundamente con eso. Tiene que ver con que seas misionero, con que vayas a un lugar a predicar el mensaje. Tiene que ver con que le hables a alguien específico que quiere quitarse la vida y vos llegás y le hablas de Dios y lo invitás a la iglesia y él se convierte y se transforma. Y quizás es el propósito que Dios tiene con tu vida. Cuando vivís según tu idea, te alejás del diseño de Dios. Pero cuando vivís según el plan de Dios, cumplís el propósito y te convertís en aquello que Él soñó cuando te formó. Si nosotros vivimos por nuestras propias ideas, si nosotros somos orgullosos de decir, yo tengo la razón, esto es lo que hay que hacer para vivir, esto es lo que tengo que hacer, así, por este lado tengo que seguir, nosotros nos vamos alejando de a poquito del Señor, alejando de Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos y que puedas pensar en un momento en esta palabra. Hoy Dios nos confronta en esta noche. ¿Qué áreas estás viviendo a tu manera?
¿Qué áreas en tu vida estás viviendo de una forma que no le das lugar al Señor de que Él dirija? Que por tu orgullo estás viviendo de la forma que tú crees que es mejor. ¿Qué cosas en tu vida no reflejan lo que Dios soñó para ti? ¿Hay algo en tu vida que no está reflejando realmente las cosas buenas que vienen de Dios? ¿Hay algo en tu vida que no refleja ese amor de Dios, ese plan divino de Dios? ¿Hay algo en tu vida que el Señor te haya mostrado que no refleja aquello que el Señor quiere para ti? ¿Estás construyendo algo en tu vida que Dios reconoce? Todo aquello que estás construyendo en tu vida espiritual, ¿es algo que Dios reconoce? Saben que lo más lindo de todo es que Jesús no vino a condenarnos. Él no quiere que llegue el día y que nos presentemos de Él y decirnos, no los conozco. Eso fue una advertencia, pero esa no es la voluntad de Dios. Jesús es el pastor, el buen pastor que va atrás de las ovejas, que por una oveja deja todas las otras que tiene y va corriendo a buscarla. Ese es Jesús, y Él está aquí en esta noche, y por eso Él te habla hoy, por eso Él te está confrontando con esta palabra, por eso Él te está buscando. Si tú en esta noche escuchas su voz, todavía estás a tiempo de volver al diseño original, de volver al plan que el Señor tenía preparado para ti. El que tenga oídos para oír, oiga, decía Jesús. Jesús te está hablando en esta noche. Dios te formó, te pensó, te diseñó con un propósito. Pero hoy tenés que decidir. ¿Vas a ser la persona que Él soñó o alguien que ya no reconoce? Si sentís que te alejaste de Dios, hoy es el día para volver a su presencia, para volver a caminar con Él, para volver a entregarle cada área de tu vida. La vida con el Señor no es un juego, es un caminar de intimidad, de relación con Dios, de búsqueda a Él, de búsqueda de su voluntad, de búsqueda de su palabra, de búsqueda de hacer las cosas, los frutos del Espíritu. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos porque tú eres grande, Señor, y porque tú nos amas. Y en ese amor tan grande, Señor, que tú mostraste por nosotros, Padre, es por eso que te entregamos nuestra vida a ti, Señor. Y oramos en esta noche pidiéndote que tú nos dirijas, Señor. Padre, yo te pido por cada joven, Señor, que tú hayas tocado en esta noche, que tú dirijas su vida, Padre, que tú dirijas sus pasos, su caminar, para convertirse en aquello, Señor, que tú planificaste para ellos, Señor. En aquello, Padre, que tú tienes preparado para ellos, Señor, si es que te buscan. Padre, que cada joven aquí, Señor, pueda comprender tus propósitos, pueda comprender tus caminos, Señor. Pueda comprender, Señor, de que aquello que tú soñaste para cada uno de nosotros, Señor, es puro, es santo, es hermoso. Oh Padre, que podamos anhelar convertirnos, Señor, en jóvenes, Señor, que amen tu palabra, que amen buscarte a ti, que amen a los demás. Que nosotros cada día pueda resaltar, Señor, las cosas buenas que tú colocaste allí en el vientre de nuestra madre, Señor. La mezcla perfecta que tú hiciste, Padre. La mezcla perfecta de sentimientos, de dones, de frutos
que esas cosas podamos hacer crecer, Padre. Y todo aquello que hemos absorbido en nuestro caminar, Señor, en nuestra vida, que podamos renunciar, Señor, que podamos entregar a tus pies, que podamos despojarnos, Señor, de todo lo malo, lo vil, de todo lo impuro, Señor. Podamos dejar de lado para darle lugar a tu Espíritu a hacer una transformación en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Su amor es sin condición para tu vida. Tú quieres entregarle tu vida al Señor y buscar transformarte en ese joven. Yo te invito a que tú te coloques de pie. El enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno. Has sido tan bueno para mí. No importa si te fallamos, tú nos permites volver, Señor. Tú nos permites volver a caminar contigo, Señor. Que no alumbres, montes que no escales para encontrarme a mí. Pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra. No hay sombra que no alumbres, montes que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra. No hay sombra
amor tan grande, Señor, que nos regalaste tu Espíritu, que nos regalaste a tu Hijo, Señor. Y gracias a eso podemos tener lugar, Señor, contigo en la eternidad. Padre, cuánto anhelamos que llegue ese día, Señor. Apresura tu venida, Señor. Apresura a venir a buscar a tu iglesia, Padre. Apresúrate, Señor, a venir a buscarnos, Señor, para que podamos disfrutar esa eternidad, Señor, de gozo y paz contigo, Señor. Pero, Señor, mientras esperamos, Señor, que tú nos ayudes a crecer en intimidad contigo, Señor, para que cuando venga el día que nos encontremos cara a cara, Padre, tú nos conozcas, tú reconozcas en nosotros aquello que tú planificaste, aquello, Padre, que tú soñaste, aquello que tú preparaste, aquello que tú, Padre, nos entregaste en nuestras manos, Señor. Nosotros pudimos cumplirlo, Señor. Que cuando nos presentemos cara a cara contigo, Señor, nuestro llanto de alegría, Padre, que nuestra tristeza, Padre, se convierta en gozo, Señor. Cuando tú nos llames y nos digas: hijo amado, yo te conozco, yo me veo en ti, yo reconozco mi amor en ti. Padre, ven a buscar a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque en tu Espíritu, Señor, hay libertad y hay paz. Que nunca, Padre, dejemos de sentir tu presencia en este lugar, que nunca dejemos de sentir, Padre, tu mover, Padre, en este lugar, trayendo gozo, trayendo paz. Quiero orar, Señor, en esta noche por cada uno de los que están aquí, Señor, y pedirte que tú vengas a bendecir sus casas, Señor, sus familias, sus trabajos, sus estudios. Padre, bendigo cada área, Señor, de estos jóvenes, Señor. Padre, doy bendición para sus vidas, Señor. Que en sus estudios puedan destacarse, puedan aprender, Padre, puedan, Señor, conquistar, Padre, aquellos que han propuesto en su corazón, en sus carreras, Señor. Que en sus trabajos, Señor, crezcan, Padre. Que en sus trabajos, Señor, se abran puertas, Señor. Oh, Padre, bendigo, Señor, a aquellos que están trabajando, Padre, y te pido que tú abras puertas para ellos, Señor. Bendigo puertas abiertas, Señor, de nuevos trabajos, de mejoras, Señor. Y aquellos, Padre, que están buscando trabajo, Padre, los bendigo también, Señor, con trabajo, Padre. Con puertas abiertas para ellos, Señor. Con trabajos preparados para ellos, Señor, donde puedan servirte, donde puedan trabajar con excelencia como para ti, donde puedan predicar tu palabra, donde puedan ser luz. Oh, Padre, yo te pido, Señor, que tú, Padre, bendiga sus vidas, Señor, a través de mi palabra, Señor. Bendigo a cada uno, bendigo a las familias, Señor. Te ruego que tú quites toda enfermedad, todo dolor, Padre. Y que tú traigas un nuevo tiempo, Padre, para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos, Señor.